Palabra del día. Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 45 al 51. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de San Bartolomé, apóstol y mártir. Escuchemos. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy debiéramos escuchar la siguiente parte del Evangelio de Mateo de ayer, de los famosos ay, pero la Iglesia celebra hoy la fiesta del apóstol San Bartolomé. Por eso el Evangelio que escuchamos es el Evangelio de San Juan. Los evangelistas solo nombran a Bartolomé en la lista de los apóstoles que creemos identificados con el nombre de Natanael, que nace en Caná de Galilea y que es el apóstol, el cual Felipe presenta a Jesús como menciona el Evangelio. Cabe recordar que ha habido opiniones divergentes sobre el nombre, pero se trata de la misma persona, ¿sí? Sin duda alguna, Natanael es el nombre personal y Bartolomé el apellido o sobrenombre. Podríamos decir que este apellido tiene elementos del arameo, cuando se divide en Bar-Tamai, hijo de Talmai. O también como por ejemplo ocurre con el ciego Bartimeo, Bar-Timeo, hijo de Timeo. Bajo dos nombres diferentes es siempre el mismo hombre, el mismo discípulo, el mismo apóstol. Va a morir a causa del martirio a manos de un rey de la época, quien lo va a castigar cortándole la propia piel. El Evangelio de hoy narra que Felipe se encuentra con Natanael y le habla de Jesús. Hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret. Felipe le señala a Natanael como buen israelita que Jesús es aquel de quien habla toda la historia del Antiguo Testamento. Pero Natanael, que conoce la Escritura, sabe bien que Nazaret es un pequeño pueblo que goza de una primacía poco halagadora. Nunca aparece en las Escrituras, sin duda alguna, de que allí tuviese que nacer el Mesías. Es por eso que pregunta: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Probablemente la rivalidad que existía entre los pequeños pueblos de una misma región también aparece en su pregunta, según la enseñanza oficial de los escribas. El Mesías habría de venir de Belén de Judea. No pudo haber venido de Nazaret de Galilea. Es por eso que encontramos la famosa rivalidad, diciendo: no, tenía que nacer de esta ciudad, que es la más grande. Y además recordemos que Nazaret realmente no tiene ningún profeta que haya nacido de allí. Pero vemos la respuesta ahora de Jesús. Aquí hay un auténtico israelita en quien no hay engaño, y afirma que ya lo conocía cuando estaba debajo de la higuera. ¿Cómo podría Natanael ser un auténtico israelita si no aceptaba a Jesús como el Mesías? Aquí nos recuerda que la higuera era el símbolo de Israel, por eso es un auténtico israelita. Jesús lo encuentra debajo de una higuera del árbol de higo, ¿sí? Este árbol es considerado simbólicamente como el árbol de meditación de la Torá, cuyos frutos son tan dulces como la sandía, la uva o el melón.
Cuando Jesús se refiere a Natanael como un auténtico israelita, nos deja entrever que un auténtico israelita es aquel que sabe deshacerse de sus propias ideas cuando percibe que no van de acuerdo con el plan de Dios. El israelita que no está dispuesto a realizar esta conversión no es auténtico ni honesto. Natanael es auténtico, estaba esperando al Mesías según las enseñanzas oficial de la Torá. Por eso en un principio no aceptó un Mesías de Nazaret. Pero el encuentro con Jesús le ayudó a comprender que el plan de Dios no siempre es lo que la gente imagina o quiere que sea. Reconoce su engaño, cambia de opinión, acepta a Jesús como Mesías y confiesa: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La confesión de Natanael es justa. Al principio, el que es fiel verá el cielo abierto y los ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. Experimentará que Jesús es el nuevo vínculo entre Dios y el hombre, entre Dios y los seres humanos. Ese era el sueño de Jacob, que se ha hecho ahora realidad. Natanael, sin duda alguna, le da los 3 auténticos títulos a Jesús de la tradición rabínica o cristológica, llamándolo Maestro, Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. En conclusión, podremos decir hoy de este evangelio que vemos a Felipe que va a Jesús y después de haber tenido la experiencia de Jesús, va a Natanael, su amigo, y le dice: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí está el pensamiento de hoy. El evangelio es una gran noticia que no se puede guardar adentro. Se debe comunicar a los demás. El evangelio es una buena noticia, pero debe ser vivido, debe ser encarnado en el corazón. De lo contrario, solo será una historia, una geografía, una poesía, una novela o quizás un cuento. Natanael, como siempre, encuentra excusas y nosotros también. Pero Felipe no se enoja y le dice: no me creas, no hagas nada, ven y creerás. El evangelio es una noticia que hay que vivir y vivir en primera persona. No podemos estar satisfechos solamente con que la noticia sea vivida por otros. Para salvarse, esta noticia debe ser vivida por cada uno de nosotros, solo por cada uno de nosotros. Solo entonces se produce la conversión, el cambio. Natanael o Bartolomé va a Jesús y le dice: no es posible que el Hijo de Dios pueda nacer de Nazaret. Pero vamos a ver, la curiosidad lo impulsa. Pero tan pronto conoce a Jesús, se produce la transformación, la conversión. Pienso que el contacto con Jesús produce cambio, transforma nuestra vida. Al verlo, Jesús le dice: aquí hay un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vemos cómo Dios nos conoce, cómo Jesús conoce nuestro corazón y sabe cuándo somos auténticos y cuándo no. Al entrar en contacto con Jesús, Natanael experimenta a Jesús, experimenta las buenas nuevas y transforma su vida en una buena vida. Recordemos lo que dijo Jesús: mis discípulos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, la viven. Esto sucede después de haber escuchado el anuncio. Ve y anuncia que Dios hace el resto. Queridos hermanos, que esta palabra que hoy hemos escuchado, sin duda alguna, también nos lleve a un encuentro profundo con Jesús, para poder transformar nuestra vida, reconocer que Él es el Señor, el Maestro, que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey de nuestra vida. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente jornada. Felicidades.